en un sector de un lago, que es la vegetación esta que crece, este fango que está creciendo ahí de manera vertical, ¿no? Son poquitos elementos, y el agua que apenas experimenta un leve movimiento horizontal. Entonces vamos a intentar capturar de manera abstracta, pero plástica, todo lo que es el fondo, y vamos a intentar representar los elementos de la mejor manera que podamos para que se entienda la imagen. Vamos a iniciar entonces bocetando. Lo que nos tenemos que encargar sí o sí es de que entren nuestros dos botes en la imagen. Entonces, dibujando los dos botes, el resto de la superficie del papel intentaremos determinarla o hacerla con chorreados, con difuminados, con diferentes apliques de pincel y de concentraciones de pintura. Vamos entonces a iniciar con nuestro dibujo. Fíjate que yo tengo acá al lado mi imagen, la estoy observando y voy a iniciar por dibujar el primer barco que se ve en el primer plano. Vamos a intentar. Yo veo que su punta está casi acá a la mitad del papel, básicamente a la mitad. Veo ahí la punta. Fíjate, punta ahí. Voy a bajar no derecho, sino levemente hacia mi derecha. La línea se mueve ahí. Estoy intentando capturar esta línea ahí, básicamente. Después fíjate que si yo me imaginase esta misma línea, este punto, que es el punto de atrás donde el barco se une, tendría que decir que este punto está hacia arriba y hacia la derecha, aproximadamente acá. ¿Ves? Desde este punto yo me iría hacia arriba y luego hacia la derecha para encontrar esto. Entonces, medianamente intento capturar ese punto porque es importante. Ahí, ese punto. Y luego este punto de lo que sería el centro, fíjate, el ancho, que nos va a dar el ancho, está en el medio, entre los dos, en el medio, y bien a la derecha de este. Entre estos dos puntos que yo ejecuté, aproximadamente, vamos a intentar hacer algo similar, al medio, acá, va a estar el otro punto, y este punto que da el ancho está casi en coincidencia con este, o sea, está como por acá. Esta es una manera de intentar desarticular el barco. Te voy a mostrar un pequeño dibujo ahora para que entiendas qué es lo que yo estoy intentando hacer. Supongamos que miramos el barco o el botecito completamente desde arriba. Sería una silueta así, si lo mirásemos totalmente desde arriba, ¿no? Pongamos que este sería el punto A, este el punto B, C acá y D, ¿no? ¿Ves? Es como una cruz. Entonces, yo uniendo estos puntos puedo hacer la figura. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Estoy ubicando en el plano así el punto A, el punto B, punto C, que digo está al medio de estos dos y a la derecha de este, por ejemplo ahí el punto B, punto C estaría como por acá. Entonces después lo que voy a intentar hacer es unir estos puntos para que me dibuje la silueta. ¿Ven? Ahí. Y luego le voy a dibujar la parte de abajo que se ve así. Entonces yo intento identificar los puntos principales que van a definir la forma
cómo están ubicados para luego dibujar. Este es un ejercicio mental que uno siempre está haciendo todo el tiempo, que es intentar decodificar la forma, aunque sea en puntos, para decir este extremo más aquel, y yo si los uno puedo, entonces, para ir practicando ese criterio de una forma más bien simple, lo vamos a hacer así. Entonces, bien, ya que dibujamos estos 4 puntos, vamos a intentar a ver si nos sale esto de lograr el contorno. Y ahí, como te decía, igual siempre nosotros apelamos a hacer alguna parte con el dibujo. Mira, me fue más arriba, con dibujo intuitivo, de manera tal que si yo veo que esto no está quedando como yo quiero, lo voy corrigiendo, voy observando lo que sucede y corrijo. Ahí va, aproximadamente eso es lo que estoy viendo. Esta línea la prolongo un poco más hacia abajo, es lo que yo te decía. Después uno empieza a prolijar una u otra línea en pos de mejorar su dibujo, pero para ubicarnos en el plano físicamente y intentar ejecutar de alguna manera la forma. Entonces hay que empezar, como yo siempre te digo, desde lo macro y vamos luego puliendo y ajustando hacia lo fino. De acá atrás puedes sacar lo que sería el lateral, y acá en la punta fíjate que como que mete hacia adentro ahí, se hunde y después vuelve a salir la unidad. Hace una curva y una contracurva. Y este lateral de acá apenas se ve que baja y se pierde acá con lo que sería la punta. Más o menos vamos. De todas maneras, como te dije, si queda un poco más, un poco menos, no importa, porque nosotros luego con la sombra, el efecto del chorreado del agua y demás, vamos a lograr un dibujo más plástico y más estético. Entonces es como para capturar ahora, lograr que esto tenga una forma, aunque sea correcta, una silueta. Esa es la silueta que estaría más en el primer plano, mientras que la silueta que está atrás, si volvemos a el análisis de los puntos, la silueta que está atrás, yo veo el punto A ahí, el punto B muy cerca y el C y el D. Entonces esto va a ser fácil porque yo lo que voy a hacer va a ser unir ahí, ya con eso yo voy a dibujar el frente. Y hacia atrás es apenas que voy a ver una fuga que se va a hacer ahí. Entonces este barco, que es el que está atrás y está más bien de frente, va a ser muy fácil de definir. Yo lo voy a definir como lo veo yo acá, que va a ser por dibujo intuitivo. Entonces yo lo ubico más o menos de la cola a la derecha hacia atrás y voy a hacer lo mismo. Ejecuto una línea vertical para hacer el frente. De ahí desciendo hacia la izquierda, desciendo hacia la derecha levemente, e ahí recorto los laterales. Más o menos. Es un ejercicio en el que el dibujo es mínimo, no prima. Vamos a intentar que se exprese el color, la acuarela. Bueno, y el punto de atrás yo lo veo ahí desde este punto de arriba hacia la derecha y hacia arriba levemente.
y desde ahí voy a unirlo con estos laterales como para darle la silueta de atrás, que se entienda que tiene un poco de cuerpo y de profundidad el borde. Una cosa, sí, ahí está, más o menos así. Bien, entonces si hago un análisis, yo diría que este lateral es el que está en sombras, quizás que le voy a hacer un rayado muy suave para que veas que esta es la cara que yo veo en sombra. Si acá adelante veo un sector también en sombra muy interesante, más bien que se carga acá en esta curva del barco, y hasta ahí abajo. Bien, y hacia abajo vamos a marcarnos como la otra vez. Acordate que cuando vemos un reflejo, casi siempre el reflejo es derecho, es poco lo que fuga, no se refleja cruzado. Y vamos a intentar hacer muy suave también, porque luego esto es agua, pero marcarnos aunque sea la silueta de hasta donde yo quiero o voy a pretender manchar con color de reflejo a fines de lograr el efecto, porque el barco los botes quiero decir, perdón, con el efecto de reflejo es todo finalmente es la composición que quiero lograr. Entonces tengo que meditar, o sea, tomar la decisión de cómo quiero el reflejo, aunque sea hasta dónde lo quiero, básicamente, hacia dónde quiero que salga, hasta dónde quiero que termine. Si yo logro ser preciso en esas cosas, aplicar algunos colores y demás, el observador va a poder interpretar que esto es un reflejo, que está ocurriendo de esta manera. Entonces, ahí, fíjate que ese es el dibujo que yo me planteo hacer. Hacia abajo, hacia acá, atrás, acá yo veo, viste, que hay un sector que son como unos pequeños yuyos que están por acá, para ubicar el contexto. Hay algunas linecitas. Y casi que se ve como una linecita muy tenue que corta acá en diagonal arriba, que así, voy a marcarla ahí suavemente. Que este es el otro sector que acá están más cargados de vegetación vertical, se ve de color amarilla, ocre, marrón. Entonces yo le hago unas linecitas para como contextualizar esto y hacer, darle un poco de fondo y de ambiente a la composición. Entonces esto es básicamente lo que yo pretendo hacer y mostrar. Es lo más importante. De acá le cuelga como una cadena al barco, acá, el bote, perdón. Ahí está, así. Y luego acá atrás vamos a meter algunos de estos pastitos verticales, aunque sea no una marquita como para acordarme, y luego lo vamos a nivel acuarela intentaremos sacarle provecho. Ese es todo el dibujo que vamos a hacer para hacer la acuarela del día de hoy. Vamos a intentar, como te dije, ejecutarla en una sola aguada. Yo voy a tener siempre ahí al costado mi imagen para estar consultando todo el tiempo colores, para estar sacando la referencia visual, pero voy a hacer un trabajo en el que quiero que la pintura fluya y que se exprese por sí sola. Para hacer esto que te comenté, vamos a utilizar un pincel ancho, redondo, tiene una buena carga de pelo. No utilices así un pincel fino, sino más bien uno que te dé carga para poder mojar bastante y vamos a intentar que esto tenga cierta fluidez. Puede que usemos una pinceleta o algún pincel así ancho para mojar y hacer base en nuestra pintura. Puede ser esa pinceleta, una más chica, dependiendo, ahí. Y como colores vamos a utilizar
yo veo que esto tiene una base de ocre hacia atrás, ese amarillo que es ocre. Yo voy a poner acá en mi paleta, tengo este color que es siena natural, que es muy similar al ocre, a mí me gusta mucho. Voy a poner algo de esta siena natural. Acá tengo igual amarillo ocre, voy mojando para que se active. Muy pocos colores vamos a utilizar. Y azul ultramar, yo tengo acá el azul ultramar, lo mojo un poco abajo para que se vaya activando también. Y marrón, yo tengo tierra de sombra tostada, pero bueno, puede ser cualquier marrón que vos tengas ahí. Entre esos colores yo me voy moviendo. Y también un rojo, viste que el barco de atrás rojo con ese reflejo hacia adelante es muy, muy protagonista. Algo de naranja también, yo tengo ahí naranja de cadmio que es interesante para hacer esos colores entre óxido y chorreados que se ven por ahí. Hay que tener algo de ese naranja. Azules, bien. Y entonces con esos colores estamos. Sí, yo creo que con esos colores que elegí ahí formar vamos a estar bien para ejecutar esta acuarela. Vamos a empezar entonces mojando con acá. Volvamos a ver el dibujo. Vamos a empezar humedeciendo previamente nuestro papel. Como te decía, si tenés una pinceleta de estas de cualquier tamaño, vamos a mojar. La idea es ejecutar esta primera mano en húmedo sobre húmedo. Y vamos a colocar arriba donde dejamos esa línea, medianamente marcamos la vegetación, algunos ocres de amarillos, y luego vamos a ir fundiendo con el azul, en mi caso el azul ultramar. En esta aguada lo que voy a intentar es respetar el bote, los cuerpos, los voy a ir mojando, fíjate, desde arriba hacia abajo, y cuando llego acá a los botes los respeto, ¿sí? Los respeto. El reflejo sí lo voy a mojar, solo voy a recortar el sector de donde está el cuerpo de estos. ¿Por qué? Porque quiero que se destaquen como figura, entonces los voy a dejar recortados en seco y ahí voy a generar una contraposición. Entonces fíjate que yo mojé mi papel, ahí, muevo bien, en un sentido, en el otro, bien mojado. Yo me doy cuenta que está húmedo, acordate cuando vos ves a contraluz el papel y ves que brilla, ves como la luz se ve, de donde está el bote no, está seco, está mate. Entonces, son apenas unos segundos que esto está trabajando, la humedad está trabajando en el papel y yo voy a pasar a preparar mi primer color, que va a ser un poco de ocre, un poco de siena natural, en fin, un amarillo para empezar a plantear la base de lo que es el sector de la vegetación. Colores que yo voy a poner en húmedo sobre húmedo, que sé que no voy a tener control caligráfico y que van a moverse, van a chorrearse. Entonces, fíjate, coloco un poco ahí del amarillo acá arriba, que es a donde yo estoy viendo que pasa. Si se te chorrea el color, tenés que esperar unos segundos más. Yo fíjate, yo ya tengo ahí el punto. ¿Por qué? Porque yo estoy iluminando esta imagen con dos lámparas y no saben el calor que tiran, entonces secan bastante rápido el papel. Entonces, fíjate, puse amarillo ahí en húmedo sobre húmedo, o sea que yo puedo hacer líneas que se van a terminar fundiendo hacia oscuras, pero no tengo demasiado más dominio sobre ellas. Entonces los dejo ahí, que trabaje el color solo. Voy a poner un poco del marrón que te dije que usáramos, que yo tengo el tierra de sombra
tostada. Entonces, un marrón de acá. Voy a sacar un poco de esto para colocar una tira de color acá abajo, ahí oscura. Ves que acá se ve como un poco más oscuro, si es una referencia, ahí. Entonces, bueno, yo ejecuto ahí una tira de color oscuro. Como te decía, esto está húmedo y se está chorreando todo, y entonces es poco el control que tengo, pero yo quiero que quede un fondo así, difuminado. Mira, mientras todavía está mojado ahí, arriba, voy a salpicar con el color marrón. Quiero que queden así algunas manchitas de color marrón ahí arriba. ¿Ves? Voy jugando con eso. ¿Ves? Hago mi pincel ahora. Ahora voy a sacar un poco de azul ultramar. Preparo un poco de azul ultramar y me vengo desde allá atrás, donde yo veo que aparece el agua, más o menos, que se empieza a mezclar. Doy una pincelada de ese azul ahí atrás, que se mezcla como libremente, fíjate, que baja un color, otro, se está mezclando un color, yo lo dejo ahí. Un azul ultramar que no está tan cargado, fíjate que acá tengo que apresurarme un poco porque abajo ya me está medio secando el papel, entonces quiero que me quede todo húmedo sobre húmedo. Entonces me vengo hacia acá abajo con todo el azul ultramar. Y acá el reflejo inclusive le voy a dar toda una mano primero de ahora de azul ultramar. Fíjate, voy a pasar rápido. Los colores se mezclan, o sea, como hay una base de humedad. Fíjate que hay una base de humedad, pero no chorrea, ¿ves? Que no es lo que yo te hablaba. No hay un exceso tampoco. ¿Ves? Ahí va. Entonces yo le doy toda una mano así con este azul, inflamar, más bien poco fugitivo, vamos a llamarlo así. Y hacia el final, ahora que llegué al final, si vos te fijas en la foto, en el borde inferior hay un contraste más marcado. O sea, en esta zona, abajo la foto está más oscura, entonces yo tendría que meter mayor color acá, ¿ves? Voy a meter unas pinceladas. Mirá la forma en que las metí, tipo sonrisa, ¿ves? Si yo hago así, es como una sonrisa. Entonces, de esa manera quiero que coloques el tono, tipo una sonrisa que se vea y se sienta más oscuro ahí. Si se mezcla, se deforma, o sea, no te queda una sonrisa marcada, mejor. Eso es lo que estamos intentando hacer. Yo porque ahora lo hice para evidente el efecto, para que vos lo puedas entender desde ahí. Voy a poner un poquito de marrón, lo voy a poner a mi mezcla azul para oscurecerlo un poquitito, apenas. Y mientras todavía está húmedo acá, le voy a hacer algún toquecito más, fíjate, un poquito más así con este tono que le puse algo de marrón, es más oscuro, ahí como para que se sienta esa sensación de que acá abajo es más oscura, tipo como el enfoque de una cámara, un poco lo que intentamos hacer ahí. Todo esto lo estamos ejecutando en húmedo sobre húmedo. Y acá atrás, ya que tengo este color medio oscuro, le voy a volver a dar una pasada ahí al sector que decíamos de la vegetación, que tenía esa línea que era un poco más oscura ahí, que la cortaba. Le voy a dar una lineita más ahí. Me está quedando. Me gusta. Y lo que sí voy a hacer, mientras esto sigue secando, es sacar un poco dos cosas. Voy a sacar algo de naranja.
de naranja y de cieno tostada, estos dos colores. Y voy a salpicar unas gotitas en cálido acá arriba. Mira, voy a cubrir un poco el agua y voy a salpicar unas gotitas ahí para que se genere algo de textura en el sector de arriba. Fíjate que van a caer unas gotitas medias, se van a mezclar todo, pero es un poco lo que yo quiero ahí. Entonces dejo unas gotitas, salpico apenas con el pincel ahí arriba, con cuidado, recordad que siempre es preferible de menos que de más. O sea, si te quedó más tenue el efecto, no importa, intenta no pasarte demasiado como para que no se te haga un manchón muy oscuro. Y por ahí atrás veo yo que pasa como una línea de verde, de pasto, ¿viste? Entonces voy a mezclar algo de este naranja y siena con un poquito del azul, me da como un tono medio verde. Voy a sacar una pincelada de este verde y la voy a poner, yo la veo como por acá atrás, que ocurre una pincelada verde. Eso es lo que yo veo en la imagen. Bien. Antes de que esto, fíjate que el borde verde ya ha secado lo otro, entonces se siente muy cortante. Lo que voy a hacer es, con el spray, voy a tapar acá donde no quiero y voy a mojar ahí, arriba. Le doy 2 o 3 con el spray, apenas se produce ese efecto que siempre les digo, que las gotitas abren un poco. Y ahí va a quedar. La idea es esa, es hacerle, como te decía, algunas pequeñas intervenciones que ocurran cosas. No es que estamos tanto dibujando ni estando tan atentos, sino que más bien estamos trabajando el húmedo sobre húmedo. A ver si yo hago acá alguna linecita, fíjate, con un pincel fino, si hago algunas linecitas como para cortar esa línea que me quedó entre el verde, como para que se mezcle y se rompe un poco, puede ser una buena manera. Entonces, con un pincel finito con humedad, fíjate, meto algunas linecitas ahí que den algo de textura al sector de arriba. Ahí está. Voy a cargar el pincel este con un poquito de marrón oscuro y voy a poner ahí en el sector que yo te decía que siempre veo que es más oscuro. Voy a intentar de que me quede esa mancha medianamente representada, pero la estoy haciendo con un pincel más chico para que sea más precisa, ¿me entendés? Para que no chorree demasiado. Entonces ahí, en eso, al utilizar un pincel pequeño, carga mucha menos humedad y yo tengo mucho mayor control. O sea, más o menos ahí. Se sigue chorreando y se sigue fundiendo, pero no importa, esa es la idea. Vamos a dejarlo ahí que chorree y que se funda un poco. Todo esto ejecutamos un trabajo todo dentro de todavía el húmedo para que encontráramos una expresión de la acuarela por sí sola. Fíjate que manchamos, rociamos, pero es poco lo que hemos dibujado y estamos intentando de lograr encontrar alguna expresión del material nuevo, de otro punto, desde el húmedo sobre húmedo. Entonces ahora con el pincel pequeño también voy a sacar un poco del naranja y le voy a dar como un destellito a esta línea marrón arriba. O sea, voy a poner un poco de este color naranja apenas, no en toda la línea, pero ahí en algún sector como para jugar, a que se mezclen los colores y que esto tenga un poco de... Fíjate, el naranja es muy naranja, me gusta, no, me gusta, digamos, pero no quiero abusar. No voy a poner más de ese tono. Más, le voy a poner un poquito del amarillo ocre, que es más bajo en tono, ahí, que tiene menos brillo.
meto unas pinceladitas con un pincel fino de amarillo ocre que funden y terminan ahí también dando un poco de textura al sector este que dijimos. Mira, a mí se me armó un manchón acá. Está armando un manchón ahí que no es propio de mi acuarela. No sé si está en la imagen, pero es lo que a mí me pasó. Se chorreó, se manchó y me gusta, la verdad no me desagrada, me parece bonito. Así que voy a lavar, mira, con el pincel finito que está lavado, le voy a hacer alguna linecita acá a ver si logro alguna linecita vertical, así, como para romper levemente esa mancha. Todo desde el húmedo sobre húmedo estamos intentando lograr y generar efectos de otra manera que no lo hemos hecho anteriormente. Entonces, y así como metí alguna lineecita vertical, puedo meter alguna horizontal como para hacer algún pequeño zigzag, pero una cosa tenue, no hay que abusar nunca del recurso. Ahí metí alguna lineecita solo con la humedad del pincel, o sea, mojo en el recipiente, golpeo levemente en el borde, queda con muy poquita agua. Con ese agua yo vengo y dibujo acá, hago un pequeño zigzag, por ejemplo, que es lo que sucede, que ese agua no pinta, pero como ingresa al papel, empuja y genera un borde o una silueta blanca. Yo lo dejo ahí, no voy a usar más. Ya antes de que seque del todo el verde, unas gotitas más. Ustedes saben que yo siempre me gusta tirar unas gotitas de agua para que se produzcan esos manchones. Pero si a vos estás conforme con lo que lograste y te gusta que esté más controlado, déjalo ahí. Yo le salpico un poquito más, que ni siquiera sé cómo va a quedar, pero le propongo cosas a la acuarela, ¿entendés? Le doy libertad, le doy caminos, le tiro humedad, la mojo, la rompo. Sin abusar. Ahí está, ya con esas manchitas que le di, yo creo que ya está, ya tiene tiene bastante textura allá atrás, ya tiene algo de efecto, no está mudo, digamos. Entonces, ya está, no voy a dibujar más ahí, ni voy a afectar más, porque era apenas una superficie, un plano de apoyo que yo quiero que quede jugando, de armando el fondo. Entonces, lo voy a dejar ahí. Lo siguiente que voy a hacer, alcanzo a ver yo acá atrás como una pequeña línea blanca que pasa, si ves acá, se ve como una línea acá, capaz que, bueno, no es que la voy a dibujar, pero lavo el pincel, seco el exceso de agua, este es un pincel número 8 el mío, saco el exceso, no está mojado, chorreando, y voy a hacer una linecita ahí como para intentar hacer eso que veo, pero es más que nada como para hacer el efecto. Si queda, queda, no importa. No hay que abusar tampoco del papel. Ahí está. Yo con esa línea voy a dar por terminado ese sector del fondo. Voy a trabajar ahora este sector que yo dejé unos pastitos parados levemente. Una cosa más que podés llegar a hacer, fíjate, vamos también a jugar, a charlar un poco con las texturas que hemos practicado. Algo más que le puedes hacer sería raspar si querés, hacer un poquito de scratching en esta zona, viste que es donde se ve el nacimiento de los yuyos. Si vos quisieras, puedes hacerle algunas lineecitas, que acordate, depende de la humedad que tengas, o van a quedar blancas o más oscuras, pero no importa porque las dos te servirían para generar algo de textura en el papel. O sea que yo voy a hacer así algunas
hice algunas lineecitas que algunas quedaron en blanca, otras se van a levemente oscurecer y luego me generarán alguna textura ahí en el papel. Raspadito ahí le propongo, como te decía. Una acuarela distinta, en la que no hemos dibujado tanto, que hemos explotado la humedad del papel, estamos abordando el trabajo de otro punto. Voy a dejarla ahí en mi acuarela. Voy a barrer acá yo este bordecito con muy poca humedad que tengo porque me estaba manchando, entonces mira, lo empujo un poquito, pero muy tenue lo que hago. Y entonces lo dejo ahí a ese sector. Acá ya secó, donde tengo el otro sector que se ve algo de ocre. Y voy a hacer lo siguiente, ahí que está un poco más seco ahora, lo voy a empezar al inverso. Voy a poner un poco de amarillo ocre, o resina natural, cualquiera de estos dos colores que tengas, andar bien. Mi idea es poner alguna manchita. Voy a intentar emular ese triangulito que se ve acá, entonces una manchita del ocre más o menos hasta donde quiero que llegue y una manchita así más o menos hacia atrás. Ese sector más o menos es el que yo quiero generar un efecto para que se sienta como que el agua viene de allá del sur. Entonces acá voy a unirlo con unas líneas verticales, fíjate. Voy manchando con ocre así medio en un sector y en el otro para que se humedezca esa parte. Ahí está. Un poquito acá que una mancha medio extraña. Y le voy a poner un poquito de naranja y más. Voy a hacer un tono levemente más oscuro, un poquito de marrón. Y antes de que seque acá le voy a poner alguna pincelada de este tono un poco más amarronado. Ahí. Adentro del triángulo de amarillo ocre que había pintado inicialmente. Entonces le metí un poco ahora. Fíjate que no lo pinté pleno todo. Quedan algunos huequitos en el medio de blanco y los dejo. Esos huequitos forman parte ahora de la composición. Tengo marrón acá todavía, le voy a hacer acá una pincelada atrás porque no me atención seria nada. Ahí está. Con el pincel fino, entonces lo que voy a hacer es con un poquito del marrón oscuro y un poquito porque el pincel es pequeño, entonces no va a cargar mucho. Y a esta mancha la voy a integrar. Fíjate que para integrarla lo que voy a hacer es, le voy a dar algunas lineecitas horizontales que hagan un poco el efecto este medio de ola, qué sé yo, medio zigzagueante. Fíjate, voy hacia un sentido, hacia el otro, y voy a romper ese borde que yo había dibujado. Voy a ir tocando el amarillo, ves que, fíjate lo que hago, agarro el color de adentro y empujo hacia afuera una linecita, voy y vuelvo y se genera como un poco ese zigzag ahí, como si fuese la ola. ¿Cómo genero ese zigzag? De la siguiente manera.
mira, voy a poner acá el papel, hago así yo, tipo letra Z, bien horizontal, parto de un trazo, pues que tiene distintos anchos, bajo y vuelvo, pues que queda como una letra Z, y después dibujo otra letra Z acá al lado. Entonces vas haciendo este movimiento y vas generando un poco de la textura esta que es similar a lo que es el agua. O puedes ir haciendo trazos finos, trazos gruesos, así, que es la otra manera. Tienes dos maneras, o sea, deben haber miles. Yo te comento dos ahora. Para que vos te sientas más cómodo, puedes utilizar. Entonces la idea es romper un poco esa mancha, integrarla, y en la parte de arriba, acá en el borde de arriba, acá sí vamos a hacer unas verticales, fíjate, para que parezca la textura de esos yulos que están ahí. Entonces fíjate lo que hago, empujo el color desde afuera, desde adentro del medio de la mancha hacia afuera y saco algunas líneas de manera vertical que me den esa sensación que acompaña el crecimiento acá adentro. Ahí está. Y acá, creando. Y de la misma manera, acá dentro de la mancha ocre que hicimos antes de que seque, puedes hacerle un raspado con la espátula. Por ejemplo, ahora el mío está muy húmedo, entonces las que estoy haciendo no se ven, pero se van a marcar levemente más oscuro luego. Entonces yo le hago una, dos, tres verticales, así como en dirección suelta para que crezcan tal cual como que sería un yuyo adentro. Ahí, eso va a crecer, va a tener su propia. Y yo le voy a salpicar una gotita de agua adentro para que quede medio manchadito. Alguna gotita leve, aunque sea, de agua dentro. Siempre en pos de que tenga algo de textura. Ahí está. Y lo voy a dejar. Entonces yo vengo trabajando desde arriba hacia abajo, generando manchas que simulen los efectos que yo estoy viendo, lo que estoy intentando mostrar. Y ahora vengo bajando y ya me encuentro con algunas de las figuras, que es por ejemplo ese bote que está en rojo. El que está en rojo es muy interesante porque contrasta muy bien con los dorados y los azules, entonces está bueno meter un bote rojo. Ese rojo es, si bien es secundario, o sea, está atrás de la imagen, el color es súper importante. Entonces voy a elegir yo un rojo acá en pastilla, tengo este rojo que es rojo vermellón. Voy a mezclar un poco de este rojo con mi paleta. Ya le pongo un poquito de siena tostada, este es medio ladrillo, medio mezclar colores. Ahí va. Y me voy a pintar ese barco que estoy viendo, entonces ahí, este bote, perdón, este bote ahí con rojo y directamente en húmedo sobre seco porque el papel no lo mojé en todo lo que era el cuerpo de la embarcación y el borde ya seco, así que no se me va a fundir, no se me va a fundir con el fondo, se va a despegar y la pincelada que yo ejecute va a quedar marcada de manera cortante. Se va a notar los bordes, se va a notar el ancho del pincel, si presiono más o menos. Entonces,
voy a intentar de que este resalte, además de por el color, va a resaltar también por borde cortante sobre borde húmedo, que es todo el fondo, que estamos en húmedo sobre húmedo, está todo muy fundido el resto de la pintura. Fíjate, justo primero esa cara que veo roja, habíamos dicho que una cara se veía más en sombra, entonces voy a mezclar un poquito de azul yo acá, en ultramar, con el mismo rojo, un poquito de azul, se me va un violeta, y le pongo acá abajo, fíjate, del lado donde dijimos que va la sombra, mientras todavía está húmedo el bote, algo de este azul para que se sombree. Entonces toco un poco con el azul ultramar y dejo que se mezcle ahí esta idea. Ahí está. Lo dejo que se mezcle y que produzca esa zona ahí de sombra profunda. Mira, le voy a poner una gotita de negro de abajo, un pelito sobre la línea de abajo. Ahí está. Y con el mismo color que tengo en este vermellón, vamos a ejecutar la pintura del reflejo. Preparando más color, entonces voy a sacar este tono que voy a utilizar para el reflejo y voy a pintar. Yo sé que va a suceder algo. Cuando yo toque este borde se va a chorrear acá adentro, ¿no? Entonces, fíjate que voy a empezar con cuidado en principio. Primero voy a hacer la silueta del otro barco, que es donde quiero respetar para no meter. Bien, punto 1. Luego hacia el borde que acabo de pintar del barco voy a ir con cuidado. Y donde toque, yo sé que se va a chorrear el color. Entonces, yo voy a hacer que toque ahí en cierto punto y en otro punto no. Voy a dejar un pequeño hilito blanco para que quede recortada la silueta del barco. Y el resto del color del reflejo lo pinto directamente porque no hay problema. Ahí va. Bien, y un poco también de este azul ultramar, que es el que utilizamos para las zonas más oscuras, le voy a poner ahí en coincidencia con la zona de sombra que puse arriba. O sea, de este lado le voy a dar también acá una pincelada al reflejo de azul para que se vea este reflejo también del oscuro, la cara sombreada en el agua. Ahí va. Y hacia lo que es el borde, fíjate, lavo el pincel, lo seco y solo con la humedad así voy a hacerle un zigzag para romper ahí el borde. Fíjate, entro y salgo el color levemente en algunos puntos y eso va a romper el borde, va a dejar un borde más integrado al agua y no un borde tan cortante. Entonces, es importante hacerlo en algún punto, como te digo siempre, no en todos, pero en algún punto trabajo esa idea de entrar y salir. Mientras todavía está húmedo, mi pincel no tiene pintura, solo humedad, entonces voy y vengo y arrastro un poco de pintura, se funde un poco con el agua que yo tenía
en el pincel y se conecta un poco más el color al color del reflejo que estoy fundiendo en la superficie del agua. ¿Sí? Y un pelín acá atrás, donde está la base, yo le voy a meter una lista ahí horizontal. Como te digo, no en todo el borde lo voy a hacer, pero algún reflejito así, alguna parte en la que entra y sale y se rompe, está bueno hacerlo. Ahí está. Tengo entonces ahí el primero de los botes. Acá hacia el segundo plano. Y la parte interna se alcanza a ver de amarillo ocre, café o un color que está ligado a un similar a lo que yo vengo utilizando en el fondo. Así que voy a utilizar justamente amarillo ocre, que es el mismo que yo he pintado el resto de la vegetación ahí atrás. Vamos a poner acá dentro algo de ese ocre. Cuidado si tu parte roja todavía está húmeda para que no se te manche. Estamos, un poquito de marrón acá adentro. Mezclé con ese ocre que acabo de poner. El tipo, que sea un efecto medio de una sombra y algo puede ocurrir. Entonces ahí dejo ese primer bote secando. Y me voy a ir preparando para pintar el segundo, que lo voy a pintar de la misma manera que pinté este. Voy a ejecutar un color en todo lo que es el cuerpo. Luego, mientras todavía está medio húmedo eso, voy a hacer algunos toques con un tono más oscuro donde va la sombra, para que se mezcle solo, ya en la humedad de lo que acabo de pintar, para después pasar a usar los mismos tonos para ejecutar el reflejo sobre el agua. Y ahí donde está ese reflejo, antes de que seque, algún borde le vamos a romper haciéndole este zigzag. ¿Para qué? Para que no quede tan recortado y tan apoyado en el agua, sino que ese zigzag lo que quebrajea la línea lo va a unir y le va a dar sensación también de movimiento un poco a nuestra agua. ¿Se entiende? Entonces, si hay alguna consulta, lo pueden hacer ahora. Si no, vamos a ir preparando el color con el que vamos a pintar nuestro bote principal. No es muy importante los tonos que uses, no importa, sinceramente. Mientras respetes medianamente un rojo, digamos que vayas con colores ligados a lo que vos estás viendo, luego lo uses también en reflejo, es una coherencia de imagen, en eso va a andar bien. El de más adelante yo lo veo más bien entre ocre y naranja, si voy a ejecutar esos colores, un poco de ocre y un poco de naranja. Voy a ver qué color logro, más bien más amarillo ocre. Pero como es un color sucio, no es un color parejo y un color pleno, pues voy a hacer lo siguiente. Voy a pintar un poco, voy a lavar mi pincel y no con agua, sino con solamente la humedad. Voy a secarlo un poquito, voy a estirar ese mismo color dentro del cuerpo que estoy pintando. Entonces fíjate, voy a poner un poco de este amarillo ocre, voy a iniciar con este color. Inicio, fíjate, pinto un poco y ahora lavo mi pincel, seco el exceso de agua y vuelvo con esa humedad a estirar este color. Entonces ya el color se diluye en el papel y empieza a tomar distintos matices, que es lo que yo estoy buscando, ¿ves? Entonces ahora muevo el color por acá
y el papel se va humedeciendo. Entonces ahí está, yo me quedó un tono de una base amarilla ocre, pero que no es ocre, con distintos tonos. Entonces ahora, mientras todavía está mojada, le voy a darle algunas pinceladas de un color más oscuro para intentar simular ese borde sucio, añejo. Voy a poner un poco de marrón, por ejemplo, ahí arriba. Un poco acá abajo, donde está la sombra más intensa, voy a ir cargándolo ahí con algo de marrón. Fíjate. Entonces me vengo al borde de abajo, le voy a hacer una línea muy finita al borde de abajo porque ahí estaría en sombra. Fíjate que ahora lo que yo estaría ejecutando dentro de esta cara sería un húmedo sobre húmedo, porque como ya mojé previamente con un color, la superficie está mojada. Y ahora los tonos que yo aplique se funden con bordes difuminados, no van a quedar pinceladas secas. Fíjate, pongo un poco de este marrón, tiro ahí, va quedando manchado, fíjate que se está moviendo el color, lo que está húmeda la base. Antes de que seque al todo voy a poner un poquito del azul ultramar, un tono más oscuro donde va la sombra esta. Yo ya marqué ahí medio con marrón, pero voy a volver a poner un tono más oscuro, ¿no? Voy a poner azul ultramar. Si querés puedes poner un violeta, puede venir bien, o puede ser también hasta algo de negro. Pero yo estoy jugando con los azules para generar sombras y los estoy dejando fundir ahí en húmedo sobre húmedo. Lo dejo ahí, sigue trabajando, sigue fundiendo. Acordate, lavás, secas el pincel si querés, mientras está húmedo te podés volver puedes moverte en la superficie esta, puedes romper, podés mezclar los colores de otra manera si no te gustan, puedes todavía seguir haciendo acciones mientras está húmedo el papel, esa es la idea. Y yo le voy a poner una pintita de negro abajo, pero fíjate que lavé el pincel, esta es una salvedad que está buena tener. Lavé el pincel y lo sequé antes de sacar algo de negro, porque no quiero que tenga exceso de humedad. Y ahora voy a sacar un poco de color, este es color azul oscuro, le voy a poner levemente algo de negro. Y le voy a dar un toquecito acá donde yo veo que está la sombra más plena, que es ahí donde se mete. Le voy a dar lo que llamamos un golpe de pincel, o sea, dejo una gotita del color y que se extienda solo ahí. Eso le va a dar una estética muy, muy particular y un pelito allá atrás también, donde se hace la zona más oscura. Que a mí me gusta esa textura, como se funde el húmedo sobre húmedo en el papel, es como una arañita que va subiendo y se va manchando. A mí me gusta bastante, lo voy a dejar ahí. Voy a hacer lo mismo, o sea, voy a utilizar el mismo tono para este triángulo del otro lateral. Voy a meter el mismo tono de ese naranja, perdón, ocre con naranja. Este sector de este lado está más en la luz plena, entonces este sector no lo voy a ensuciar tanto con marrones y azules para que no se oscurezca. Le pondré apenas un poquito de algún tono marrón, por ejemplo, como para que tenga una tonalidad distinta, pero no lo vamos a toquetear tanto. Un poco de marrón ya
suficiente este borde va a trabajarse. Bien. Fíjate que entonces estamos ahora haciendo húmedos sobre húmedos así, medios dejando que la acuarela se pinte sola, se funda, se descontrole un poco, pero controlado el espacio, ¿entendés? Porque mostré un sector específico, lo delineé, lo delimité y dejé que trabajar ahí. Hay unas manchitas que se me escapan a mí ahí, pero no hay problema. Manchitas, pues ahora le voy a hacer el reflejo ahí. Que para hacer ese reflejo voy a utilizar el mismo amarillo ocre que vengo utilizando. Fíjate que está medio verdoso porque como se ensucia con el azul y está bien, si vos ves el reflejo en el fondo tiene algo de eso verdoso que ayuda. Así que vamos a dejar con un amarillo ocre levemente sucio verdoso. Y voy a ejecutar la superficie del reflejo, ¿no? Voy a venir de este lado primero, donde ya pinté la parte más oscura. Estoy utilizando un pincel redondo, número 8. Un pincel que tiene una carga no excesiva, pero que me permite pintar una buena superficie de papel. Y me da bastante bueno. Y acá me voy a aproximar con cuidado a la zona oscura porque veo que está un poco húmeda todavía y puede que chorree levemente un poco. Toco apenas el sector oscuro ahí para que se mancha. No sea tan excesivo lo que está. Un poquito húmeda para terminar este borde más exterior. Bien, entonces, mientras estoy acá, acordate que muevo un poco el color adentro para que se integre lo que es el reflejo. Antes de que seque todo, acordate lo que te enseñé. Hacemos un pequeño zigzag acá, en lo que es el borde, para hacer un poco que se integre con el agua. No lo haces en todo el borde porque te va a quedar un peine, entonces levemente hacerle acá en algunos, deja un espacio en blanco y hacerle un zigzag, dos o tres pequeños por ejemplo, luego puedes hacer uno más jugado, uno más largo, como para hacer un efecto del movimiento del agua y le das una ondita, le das un poco de dejo ahí. Y antes de que seque esta mancha tengo que ejecutar también en ese reflejo la superficie de sombra. Entonces voy a poner una manchita del azul, ultramarlo ahí, como dice arriba. Toco ahí, dejo que se chorree sola. Por azul, lavo y seco el pincel. Así, voy a tocar el fondo para que se termine un poquito. Y una pintita de negro también lo voy a meter ahí adentro. Como dice arriba, también acá abajo un poquito de negro y le doy ahí. En esta zona una lineecita que la voy a dejar que se funda sola. Vamos a ver qué expresión logro. A ver, si no obtengo de esta que se funda. Pongo ahí apenas de negro, entonces ahí estamos.
están quedando muy duros, se está secando demasiado el papel. En el borde lo peino así, solo con humedad para que se difumine. Un poquito. Y vamos, ahí va quedando interesante. Y el otro frente, que está el reflejo más amarillo puro, un poco más pleno, como hablamos, le vamos a poner solamente algo de ocre con un puntito de naranja, podemos llegar a poner para que se vea ese tono más bien amarillo oxidado. Lo vamos a poner ahí. Voy con una base de amarillo y de ocre, fíjate primero nada más. Y una vez que tengo fondo, que tengo base de color, lo que hago es cerca de donde está la base del bote, donde toca y corta el agua, pondré un puntito de naranja ahí para que se funde y se mezcle solo hacia abajo con el color. Un poquito de naranja ahí, eso le va a dar algo de un puntito del marrón, que parezca un poco más sucio, más oscuro. Lo dejo ahí. La parte de adentro de este bote es roja, fíjate, si te fijas es roja. La vamos a pintar con un poquito del rojo que habíamos hecho para el otro. El rojo, que es el rojo vermelón. Voy a pintar la parte interna con una mano izquierda para intentar capturar. Ahora este tono es bastante preciso, les quiero decir, porque como yo estoy ejecutando los números sobre secos, la pincelada se siente y se marca bien el ancho, hasta donde llego, hasta donde no. Tengo cuidado hacia los bordes, la parte interna la pinto con mayor velocidad. Ahí está. Y luego, para generar alguna sombra por ahí antes de que seque, podemos ir con un poco de azul y negro, un poco de marrón, hacer un bordecito oscuro, aunque sea, yo veo del lado izquierdo. Voy a poner acá un leve puntito más oscuro para como generar esa sombra, digamos, que aparecería ahí. Ahí está. Lavo, seco el pincel. Acá voy a estirar un poco este color. Quiero que allá adentro, digamos, cuando dejé el negro, no quede tan desparramado, lo muevo con un poco de este, solo con una mancha que se funde de una manera más controlada, o por lo menos más similar a donde yo quería que fundiera. Lo ayudo guiando un poco el pigmento con el pincel. Lo dejo ahí. Perfecto, ya está secando. Y lo siguiente que voy a hacer es tener este pincel, por ejemplo, que es el número 8, lo lavo, le saco el exceso de agua, queda con un poco de humedad. Bien. Y un pincel más chico, por ejemplo este, el 00. Mirá lo que vamos a hacer. Entonces voy a sacar un poco, por ejemplo, de este marrón que está asociado con algo de azul. Bueno, pincel fino, chico, preciso. Entonces fíjate lo que yo voy a hacer. Acá en el fondo, donde dijimos que habían algunos
unas hierbas flotando, puede ser un puntito que es la hierba hacia un palito. Ahí, un palito que es la hierba, ¿ves? Y en el fondo de la hierba, en la parte inferior, con el pincel que no tiene agua pero tiene humedad, digamos, no tiene un exceso, lo toco ahí levemente y lo estiro para abajo. ¿Ves? Entonces va a quedar como un poquito chorreado, apenas. Entonces ese es el efecto que voy a intentar hacer con algunas hierbas acá. La hierba se dibuja en seco el palito, con un pincel que tenga solo humedad, le tocas el fondo y la estirás para abajo, la difuminás. Entonces se ve como si fuese un reflejo. Es más, si el reflejo te queda muy mudo, le pones un poquito de color. Entonces esa es la idea para sacar el fondo que no sea tan plano. Le podemos dibujar ahí algunos puntitos, algunos palitos, algunas hierbas verticales, y con el pincel que tiene algo de humedad les, les arrastras literalmente el fondo hacia abajo solo con humedad. Entonces eso se funde y te da una sensación de reflejo. Entonces vamos a meter ahí algunos elementos, porque si en un sector ahí, si imagen, yo veo que ahí hay varios juncos, hay alguna piedrita que se ve como solamente un puntito negro ahí, pero eso le da un efecto bastante interesante. Entonces fíjate, entre este grupito que está acá y esto, ahí en el medio voy a meter uno chiquitito, aunque sea uno pequeño, dos, algunos, para unir, aunque sea visualmente, se van a unificar las manchas y se va a empezar a ver todo como un fondo más homogéneo. Algunos de estos palitos también los voy a meter en este reflejo acá atrás, que fue donde ejecuté la mancha al principio. Voy a meter ahí una manchita oscura y estiro un poquito el fondo para lograr ese efecto. ¿Cuánto hay que meter? Y acordate lo que siempre te digo, es mejor siempre ir de menos que de más. Es preferible que hagas algunos poquititos, que si después, cuando lo veas, sentís que tenés que agregar más, los agregás, ya que del principio ya te hagas un millón de estos y te quede todo muy manchado. Entonces meto algunos allá atrás y estiro. Esto le da dando ese efecto. Alguno más por al lado de este bote voy a meter acá alguna manchita oscura. La difuminamos con agua hasta abajo. Algún pelito, algún puntito. Es como para dar algo de textura, de algo que salga del agua y que refleja en el agua. Entonces eso nos ayuda un montón a integrar la imagen, porque esas líneas verticales que recorren desde arriba hacia abajo, fíjate, empiezan a dar unidad. Entonces estos sectores que por ahí nosotros habíamos trabajado de una manera más bien, vamos a decir, aislada, porque pintamos primero la hierba allá, después los puntitos acá, después el bote, empiezan a tener un poco de sensación de están todas trabajando en un mismo plano, se ve la composición mejor acabada, que sería así. Fíjate, voy agregando unos puntitos acá al costado, unos acá, unos allá en el fondo, y uno más acá en este lateral está más cargado. Y con esta pequeña humedad estiro el fondo. Vamos. Porque
alguno acá, alguno en primer plano, voy a meter algún dibujito más oscurito, ¿no? Acá no voy a meter muchos porque hay mucha tensión, está el reflejo, está todo esto, pero uno que sea que me dé un efecto a mí me gusta. Un puntito que hay acá medio más oscuro, está bueno. Entonces fíjate que el agua la trabajamos con reflejitos, puntitos, sombritas y empieza a integrarse completa la imagen. Yo he dejado acá un vector también que era como si fuese una cadena, una soga que tenía, que desde lo que era la punta yo hice, se iba al costado, bajaba acá, hasta provocar el agua, más o menos ahí, y hacía lo mismo después en el reflejo, venía primero acá y se veía ahí. Estoy dando la imagen, acá, algunos verticales, te decía, ojo con abusar, si ves que ya tiene bastante, y déjalo ahí, después del tema lo puedes volver a ver. Si alguno te convence o crees que le puedes agregar alguno más en algún punto, lo haces después. Alguna linecita negra acá atrás, en el pastizal también hago alguna linecita vertical, así que se destaque, también me ayuda a generar algún punto de profundidad visual. Entonces meto alguna ramita vertical por acá. Bien, así que estamos. Lo que le falta ahora, a mi entender, es un poco de alguna línea en seco que raspe y deje algo de textura en, en esta acuarela. Entonces lo que voy a hacer es con un pincel muy chico, como es este, 00, de algún color que les guste. Miren, hasta puede ser turquesa. No voy a jugar, voy a usar un turquesa y voy a ejecutar algún raspado. O sea, voy a hacer una línea rápida que deje algo de grano en la acuarela, de textura de grano. Entonces ahí, lo que es, y en el borde acá, a ver si lo hago. Esto le va a dar un detalle distinto y va a resaltar más la acuarela con ese grano. Acá entonces en la parte central del bote y hacia las laterales. Esto le hice una línea un poquito más oscura y de paso le doy un detalle. Voy a hacer lo mismo al de atrás, al que están dos. Ejecutar una línea en vertical primero ahí y luego una línea lateral raspada y de algo de textura.
Bien, tiene su textura, tiene sus reflejos, bordes húmedos, tiene bordes secos, tiene de todo un poco. Estoy conforme con eso. Estoy acá con un poco de este turquesa, lo voy a meter acá. Yo siento que la composición viene acá, luego acá, y se tiene que terminar de dirigir acá. Entonces acá voy a meter algún puntito yo de alto contraste con el turquesa. Tengo turquesa. Voy a hacer alguna mancha media abstracta que sea la hierba, ¿no? Que hay, pero que al ser más oscura va a terminar de llamar la atención. Entonces lo que yo calculo, ¿no?, es que el observador va a ver primero acá el primer plano, luego va a recorrer a esta isla de acá y va a terminar mirando esta parte de arriba acá. Entonces, siempre estas lecturas en triángulo te ayudan a generar una tensión compositiva visual que hace a la obra. Fuera de que hemos trabajado fríos sobre cálidos, que hemos trabajado bordes húmedos sobre bordes secos y definidos, que hemos maximizado zonas de luz y de sombra. Bueno, estamos llevando siempre el contraste, estamos siempre trabajando esta idea. También vamos a charlar, ¿sí?, aunque sea ir mencionando algunos aspectos de lo que es la composición un poco más avanzada, como por ejemplo este tip que te acabo de decir, de cuando tengas elementos que se empiezan a distribuir en el plano, en tu obra, triangulalos, ¿ves? Triangulás para generar un poco de tensión visual y esto le da atractivo. La obra está terminada, estoy haciendo algunos detallitos, algún puntito más en el agua, fíjate algún zigzag acá muy suave, alguna cosita así, pero no, ya no vamos a agregar más elementos. Yo creo que ya está bastante balanceada, que están buenos los colores. No sé si hay alguna pregunta, quieren aprovechar. Tomamos unos minutos por si hay alguna duda, un efecto que no quedó claro. Está todo bien, están todas muy concentradas, las chicas. Y de última también con el blanco, ustedes siempre saben, al final yo pongo un poquito de blanco. Con un poquito de blanco hacer también acá alguna texturita que un pequeño reflejo que le da acá la parte más salida de los botes, va a ayudar, una pequeña lista, un poquito de estos zigzagueantes que dijimos. Bien. Cuánta concentración en este grupo. Ahí va. Bien. Yo sigo mirando la obra en el general, sigo intentando descubrir si le falta algo, pero no hay que caer en la tentación. Yo estoy tentado de hacer un montón de olas, de hacer un montón de estos elementos verticales, de reflejos, un montón de estas acciones que me parecen que son divertidas, que son atractivas, pero bueno, lo difícil es siempre
saber cuándo frenar, cuándo decidir que ya terminó la obra. Y si no, siempre es mejor cortar antes, decir, bueno, no sé si le falta uno o dos, lo dejo ahí, lo miro más tarde, lo miro mañana, veo qué sensación me da. Si siento que le sigue faltando, le agrego, y si no, capaz que ya con una mirada más fresca te has despegado del manierismo de estarlo trabajando y te da a que ya está terminado. Entonces, nada, te tenés que permitir esas cosas. Yo, como te digo, voy a meter alguna piedrita más acá oscura porque me llama la atención. Como hicimos estos palitos, estas piedritas, meto alguna linecita ahí, un puntito, uno vertical pequeño. Y cuando se tiene humedad sola, les tiro un poco el fondo, algunos, no todos, pero algunos para hacer ese reflejito. Yo creo que con eso ya el mío, por lo menos, lo voy a dejar acá. Bien. Ahí estamos. Voy a darle más elementos de esos flotando, creo que está bien. Los que están por lo menos tienen intención estos para ir, ves cómo se van hasta acá, entonces van uniendo la imagen, y algunos que se vienen después para acá, estos puntitos que hicimos medio flotando, ¿ven? También ayudan a la idea de la visual en zigzag. Entonces tampoco quiero agregar de más para no sobrecargarle más. Yo agrego algunos puntitos sueltos así porque la idea de la partícula es muy importante, que haya alguna cosa flotando, alguna manchita, algún puntito. Por la naturaleza es así, hay bichos flotando, hojitas que las trae el viento y cosas que uno no alcanza a ver al todo y están ahí. Que siempre meter algo de partícula es importante. Una linecita más acá, voy a hacer para acabar esto. Es más, hasta lo voy a hacer más. Así ya no lo toco más. Bueno, bueno, chicas, si no hay preguntas, si ya hemos, me imagino que todos llegados a buen puerto con nuestros botes, ya los tenemos listos. Vamos a terminar la clase acá. Les voy a pedir que me compartan sus fotos por el grupo para que veamos cómo quedaron, qué tal, qué tal. Bueno, me da intriga, quiero verlos, quiero ver sus trabajos. Estoy viendo unos trabajos muy lindos. Nada, Rox, acuérdense de compartirme sus obras también. Bueno, entonces yo las dejo, nos vamos a ir despidiendo. Vamos a seguir pintando una nueva propuesta ahora el día jueves. Y vamos a ver qué tienen ganas de pintar. También coméntenme eso en el grupo. ¿Qué tienen ganas de pintar el próximo? ¿Quieren que hagamos algo urbano? ¿Quieren que hagamos un paisaje, algo con cielo? Eh, Flores, lo que quieran. Ustedes compártanme ahí su opinión de qué quieren pintar el jueves, a ver si yo encuentro algo que nos motive, que esté bueno
para que podamos practicar y explicar algunas cosas. Bueno, listo, Rox, nos vemos entonces el jueves. Me despido, hola por acá, chau Sandra, chau NASA, chau Vagos, no, de nada, chau Jet, bye Jetsa.